Tribunal Constitucional reanuda sus audiencias, vista de la causa Rol 4051, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la frase, comillas, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley o con posterioridad a ella, empleada por el artículo 4, inciso primero de la ley 19.544, que establece un beneficio pecuniario para los magistrados de los tribunales superiores de justicia, entablado por don Jaime Rodríguez Espós. Tiene la palabra el relator don José Francisco Leighton. Gracias, señor presidente. Focas 1, con fecha 14 de noviembre de 2017, el señor Rodríguez Espós acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la preceptiva ya anunciada para que ello surta efectos en autos sobre un juicio ordinario de cobro de pesos que actualmente se sustancia ante el 15º Juzgado de Letras en lo Civil de la ciudad de Santiago. Comenta el actor que ingresó al Poder Judicial en junio del año 1969 como juez de letras de la ciudad de Putaendo, para luego también desempeñarse en dicha calidad en las judicaturas de las ciudades de Cauquenes y Punta Arenas, ciudad esta última en la que fue designado como fiscal de su Corte de Apelaciones en el año 1978, cargo en el que permaneció hasta 1982, año en que fue trasladado como ministro de dicha Corte de Apelaciones, sirviendo allí hasta el año 1990, oportunidad en la que fuera designado como ministro titular de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, para luego ser trasladado también a la Corte de Apelaciones de esta ciudad de Santiago en el año 2000, y finalmente nombrado como ministro titular de la excelentísima Corte Suprema ya en el año 2004, siendo finalmente aceptada su renuncia voluntaria al Poder Judicial el día 26 de mayo de 2012 por haber cumplido 75 años de edad, en consonancia a ello con lo previsto en el artículo 80 de la Carta Fundamental. Agrega el requirente que solicitó dentro de plazo legal en abril del año 2011 a la Corporación Administrativa del Poder Judicial el reconocimiento del beneficio compensatorio previsto en el artículo 4, inciso primero de la ley número 19.544, el que le fue denegado. Por ello fue que accionó civilmente por cobro de pesos, reclamando el pago de 3.253 unidades tributarias mensuales según su valor a enero de 2012, esto es equivalentes a aproximadamente 148 millones de pesos. La denegación del beneficio a su respecto se habría basado, argumenta el actor, en que siendo fiscal de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Punta Arenas al día 11 de marzo del año 1982, no era esa fecha un juez como lo especifican los incisos primero y segundo del artículo 77 de la Constitución Política. Así se argumentó por su actual contraparte en el juicio civil ordinario que no estuvo comprendido en el concepto de magistrado de un Tribunal Superior de Justicia, a que añadía el primer inciso de la disposición octava transitoria de la Constitución. Agrega el actor que la finalidad de la ley 19.544 es compensar a los integrantes del Poder Judicial producto de un cambio normativo en el régimen de duración de sus cargos, reconociendo que en un Estado constitucional de derecho, si bien los órganos colegisladores o co-constituyentes pueden realizar los ajustes que estimen pertinentes según sea el caso y según las calidades de las personas involucradas, la sucesión de sistemas no puede perjudicar a personas que han actuado siempre según lo dispuesto por el sistema vigente a la época de sus respectivos actos. La historia de la ley, agrega, demuestra que el legislador ha tenido especial preocupación siempre por compensar a todos quienes pudieron verse afectados por la reforma al Estatuto Constitucional del Poder Judicial. Luego, cualquier aplicación a casos concretos que resulte la especie restrictiva y prive a algún afectado de algún beneficio, cuestión que ocurre o puede ocurrir en este caso concreto, genera en la especie un resultado no tolerado por el constituyente. Por lo anterior es que plantea ante esta magistratura constitucional una eventual infracción desde el artículo 19, numeral segundo de la Carta Fundamental, dada la aplicación de la preceptiva impugnada en la gestión pendiente civil, en cuanto que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Conforme comenta el actor, restringir el beneficio compensatorio a quienes se desempeñaron como fiscales judiciales solamente al momento de la entrada en vigencia de la ley, esto es, al día 31 de diciembre de 1997, o los que cumplieren tan función con posterioridad a ello, obedece a una opción que califica como caprichosa, desproporcionada, sin fundamentación razonable y que en la práctica le ha privado a un funcionario de carrera del Poder Judicial del beneficio al que, según la finalidad del conjunto del sistema de compensación, deben acceder la totalidad de los afectados por el cambio normativo, como sucede en la especie. Enuncia que desde antes de marzo del año 1981
es decir, desde octubre ya de 1978, sirvió ininterrumpidamente en las categorías primera y segunda del escalafón primario del Poder Judicial y a esa data ya era fiscal titular de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Punta Arenas, circunstancia que le permite toda vez acceder al derecho a percibir precisamente el beneficio compensatorio de que trata la Ley 19.544. Agrega que si bien es cierto que su artículo 4 considera también beneficiarios a los fiscales de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones que al cobrar aquella vigencia se desempeñaban como tales, agrega que no se excluye a los fiscales judiciales que con antelación a esa fecha se mantuvieron en la segunda categoría del escalafón, aunque posteriormente hayan ascendido o variado en su cargo. Más aún si se constata que la reforma constitucional dictada en el año 1997 extiende el impedimento causal de cese por edad a, abro comillas, los magistrados de los tribunales superiores de justicia que se hallaban en servicio al día 11 de marzo del año 1981. De esta forma, agrega el requirente, la aplicación que se pretende dar al inciso primero del artículo 4 de la Ley 19.544 en la parte impugnada es contrario a todas luces al artículo 19 numeral segundo de la Carta Fundamental en cuanto se efectúa una diferencia arbitraria, carente de todo fundamento y racionalidad a su respecto, ya que conforme el inciso primero del artículo primero no se le reconoce al 11 de marzo de 1981 la calidad de magistrado de un Tribunal Superior de Justicia, siendo que dicha fecha era, según lo reconoce incluso su parte requerida en esta gestión constitucional, fiscal de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, tratamiento diferenciado que ignora la necesaria homologación administrativa y de paso con ello, además, las tareas inspectivas sobre los tribunales e incluso jurisdiccionales que la ley encomienda siempre a los fiscales judiciales. Agrega que conforme esta preceptiva cuestionada, se desconoce a su parte del ejercicio durante 4 años como fiscal judicial y se pretende que la inteligencia y aplicación de la norma alcance solo respecto de quienes ejercieron como fiscales a partir de la entrada en vigencia de la ley y con posterioridad a ella. Así surge la necesaria duda de cuál es el fundamento del legislador para haber realizado esta distinción. Pero en caso alguno, esta podría sostenerse en una discriminación negativa respecto de quienes ejercieron el cargo de fiscal judicial antes de la entrada en vigencia y que posteriormente, por sus méritos, accedieron al cargo de ministro, como es su caso, en tanto asumió como integrante de la excelentísima Corte Suprema. Finaliza el requirente en su presentación señalando que no se advierte racionalidad ni justificación alguna en la aplicación que pretende darse a esta norma que viene a cuestionar ante esta sede constitucional, la que no satisface tampoco, en el caso concreto, el test de proporcionalidad. La calidad de magistrado de un Tribunal Superior de Justicia alcanza también a un fiscal de la Corte de Apelaciones. En la especie se le discrimina sin fundamento respecto de otros individuos que están en su misma condición. Por lo anterior solicita que sea acogida la acción de inaplicabilidad de Fojas 1 en todas sus partes. Conferidos traslados de fondo a las demás partes de la gestión pendiente, así como a los órganos constitucionales interesados, a Fojas 289 con fecha 17 de enero del año en curso, se hace parte y solicita el rechazo de la acción de inaplicabilidad de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Expone a este respecto que el punto central y controvertido en el juicio civil es determinar si don Jaime Rodríguez Espós fue o no un magistrado de un Tribunal Superior de Justicia de aquellos a que se refería el inciso primero de la disposición octava transitoria de la Carta Fundamental. Hace presente la parte requerida que la circunstancia de si el actor fue o no fiscal judicial de una corte a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 19.544 o con posterioridad a esta es irrelevante, dado que él no era magistrado de un Tribunal Superior de Justicia al día 11 de marzo de 1981. Y ello puesto que dicha normativa solo es aplicable a las personas que a esa fecha ostentaban dicha calidad. Así expone que la inaplicabilidad concreta pretendida en este caso no incide en la determinación del genuino sentido y alcance de las expresiones, abro comillas, magistrados de los tribunales superiores de justicia, cierro comillas, que es la controversia en el juicio ordinario materia de la gestión pendiente en que se ha argumentado que el señor Rodríguez Espós carece de derecho a los beneficios que pretende. Agrega que la disposición octava transitoria de la Carta vigente desde el día 11 de marzo de 1981 estableció en su primer inciso que las normas relativas a la edad establecidas en el inciso segundo del artículo 77, actual artículo 80, no regirán respecto de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia en servicio a la fecha de vigencia de esta Constitución. Esta, cuando emplea las expresiones magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, solamente alude a los jueces, por cuanto únicamente estos debían cesar en sus funciones al cumplir 75 años, según el inciso segundo del mismo artículo 77, actual artículo 80.
Por ello, la limitación de edad solo se estableció para los jueces. A su turno, los fiscales no tuvieron ningún límite de edad sino hasta el año 1995, cuando para la cesación de cargos por edad de los auxiliares de la Administración de Justicia, entre los cuales están los fiscales judiciales, se agregó en el Código Orgánico de Tribunales el artículo 495 bis. Y agrega también la parte requerida del carácter de auxiliares de la Administración de Justicia de los fiscales judiciales no habría duda, porque además el artículo 459 del citado código alude a los fiscales judiciales, defensores, relatores y demás auxiliares de la Administración de Justicia. La distinción a su turno entre magistrados y fiscales tiene también otras normas constitucionales a que hace alusión, como los artículos 78 y 81. A su turno, la Ley 19.541, que reformó la Constitución disponiendo que las normas relativas a la edad establecidas en el inciso segundo del artículo 77 regirán a contar del día 1 de enero de 1998 respecto de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia que se hallan en servicio al día 11 de marzo también del año 1981 y no se afectó con ello el régimen de los fiscales judiciales en general, por cuanto desde el 30 de mayo de 1995 estos cesaban en sus cargos al cumplir 75 años de edad. No obstante, comenta que el inciso 10 de la disposición octava transitoria modificada era clara para establecer el sentido de la citada norma transitoria y del inciso segundo del entonces artículo 77 al aludir solo a ministros que deban cesar en sus cargos. Por lo expuesto, comenta la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el artículo cuarto de la Ley 19.544 corrobora lo afirmado en cuanto a que la frase magistrados de Tribunales Superiores de Justicia, empleada desde su inicio en la disposición octava transitoria de la Constitución, alude solo y exclusivamente a los jueces de dichos tribunales, esto es, a los ministros de la Corte Suprema y a los ministros de las Cortes de Apelaciones, y específicamente más a quienes desempeñaban tales cargos al día 11 de marzo del año 1981, cuando comenzó a regir la actual Constitución Política, y no a otros funcionarios del Poder Judicial como lo son los fiscales judiciales. Ello surge también del debido análisis de la historia de dicha ley. Por ello, agrega y finaliza su presentación, el requirente no tiene derecho al beneficio compensatorio establecido por la Ley 19.544. De esta forma, no se produce la inconstitucionalidad alegada por el actor. Lo que hace el artículo cuarto impugnado en una parte es mantener el beneficio que los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia devengaron el día 11 de marzo de 1981 y que perdían por haberse trasladado o haber sido nombrados posteriormente como fiscal judicial, lo que no parecería razonable ni justo. Las restricciones que objeta la parte requirente resultan razonables, proporcionales y adecuadas para un fin pretendido, el de mantener ese beneficio compensatorio en las circunstancias examinadas a jueces que lo habían devengado y que lo perdían por haber sido nombradas enseguida como fiscales judiciales. Por lo anterior, solicita que sea desestimada en todas sus partes la presentación de Fojas 1. Concluye señalando, señor presidente, que traídos los autos para esta vista, se han anotado en forma para alegar abogados por ambas partes del expediente constitucional. Muy bien. Señor abogado, señorita abogada, ¿tienen observaciones que hacer a la relación? Ninguna, señor presidente. No siendo así, tiene la palabra entonces por el requirente, don José Ignacio Núñez Leiva, hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo Tribunal Constitucional, por este acto vengo en alegar por la parte requirente en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por don Jaime Rodríguez Espós respecto de la frase a la fecha de entrar en vigencia la presente ley o con posterioridad en ella, contenida en el artículo cuarto, inciso primero de la Ley 19.544. Previo a exponer, excelentísimo Tribunal, los argumentos respecto de los cuales esta parte entiende que se fundamenta la solicitud de declarar inaplicable este precepto al caso concreto, deseamos referirnos muy brevemente a dos argumentos que han sido planteados en los descargos por el órgano constitucional que ha comparecido en este juicio, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, porque nos parece que esos argumentos intentan, de alguna manera, llevar esta discusión al plano de la mera legalidad e intentan también sostener otra tesis que aparece y que ustedes podrán corroborar en su escrito, que este asunto no es, o que la cuestión debatida no es decisiva para la resolución del asunto controvertido conocido por la justicia ordinaria. Y esa cuestión, o la primera de esas cuestiones, es la alusión constante que se hace a la primera frase del artículo cuarto que contiene el precepto legal impugnado. Y paso a leer esa disposición. Los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia a que se refiere el inciso primero de la disposición octava transitoria. Con ese argumento, la Corporación Administrativa del Poder Judicial ha intentado sistemáticamente decir el requirente o el demandante ante la gestión del Poder Judicial simplemente no tiene derecho porque no se encuentra dentro de la categoría de
magistrado del Tribunal Superior de Justicia al cual se refiere el artículo 8º de transitorio de la Constitución de 1980. ¿Y por qué? Porque se circunscribe ese artículo a los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia que prestaban servicios al 11 de marzo de 1981, fecha en que entró en vigencia la Constitución de 1980. Eso sería correcto si es que la disposición transitoria octava estuviera vigente. Pero la disposición transitoria octava fue derogada por la ley 20.050 de reforma constitucional del año 2005. Y no fue una derogación tácita, fue una derogación expresa. Cuestión que reconoce la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero que no reconoce sus efectos. Porque si esta norma, la norma del artículo 4º, fuese autosuficiente, no necesitaría aludir a la disposición octava transitoria de la Constitución para completar su supuesto de hecho. Pero ocurre que esta norma no es autosuficiente, completa su supuesto de hecho acudiendo a otra norma, hace un reenvío. Y esa norma a la cual se le hace el reenvío es una norma que actualmente no está vigente. Y por lo demás es una norma constitucional que actualmente no está vigente. La tesis que intenta plantear la Corporación Administrativa del Poder Judicial es que por la sola mención de una ley actualmente vigente puede mantener su vigencia, puede tener ultraactividad una norma constitucional que se encuentra derogada. Cuestión que es bastante anómala dentro de la observación del ordenamiento jurídico y que tal vez se grafica más con un ejemplo. Es de todos conocido que también antes de la reforma constitucional del año 2005, el artículo 19, número 4 de la Constitución contenía dos incisos y protegía dos cuestiones bastante distintas: la vida pública y la vida privada de las personas. Hagamos un ejercicio hipotético. Supongamos que don Andrés Bello estableció un precepto que señalaba que en todos los casos se iba a conceder indemnización patrimonial a las personas que vieran afectada su vida pública y su vida privada de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19, número 4 de la Constitución. Y ocurre que en el año 2005 se suprime la referencia en la Constitución a la vida privada y a la vida pública, de las personas, y se suprime todo el desarrollo que su protección tenía en el inciso segundo. Esta norma contenida, esta norma hipotética, contenida en el Código de Andrés Bello, en el Código Civil, ¿tendría vigencia hoy? ¿O se restringiría su supuesto de hecho solamente a la protección de la vida privada y no la de la vida pública porque desapareció del horizonte jurídico la norma que le daba sentido? Lo mismo acontece en este caso. Cuando se intenta decir que no se aplica porque no es un magistrado de un Tribunal Superior de Justicia, se está atendiendo a una cuestión de mera legalidad que tiene que ser interpretada y conocida por el Poder Judicial, no por esta magistratura. Y que además tiene relevancia constitucional, y la relevancia constitucional estriba justamente en que la reforma del año 2005 le hizo perder sentido a esta expresión los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, a los que hace alusión el artículo 8º transitorio, y debiese ser interpretada como los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia que cumplen con las condiciones que a continuación reseña este artículo 4º, inciso primero de la ley 19.544. Dicho lo anterior, pasaremos a efectuar o plantear los argumentos en virtud de los cuales nosotros pensamos que este requerimiento sí debe ser acogido. Y dentro de esos argumentos quisiéramos mencionar o hacer una pequeña referencia, porque el señor relator ya ha hecho un relato bastante completo, al texto del precepto que estamos impugnando y al contexto, porque este precepto que está siendo impugnado es imposible de ser entendido sin su contexto. Pero ojo, la alusión al contexto es simplemente una alusión, podríamos decir, genealógica, una biografía. No implica una justificación. El solo hecho de que hayan antecedentes que ameriten la dictación de esta norma no hacen válida esta norma, ni tampoco evitan que en un caso concreto pueda producir efectos inconstitucionales. Posteriormente, dentro del tiempo que nos queda disponible, intentaremos demostrar de qué formas esta norma, al ser aplicada al caso concreto, produce resultados inconstitucionales. Específicamente, afecta el artículo 19, número 2 de la Constitución, especialmente lo relativo al derecho a la igualdad ante la ley y al derecho a no ser objeto de discriminaciones arbitrarias. Y por último, sostendremos cómo, mediante la inaplicación de este precepto al caso concreto, se podrían producir resultados conformes a la Constitución. Dicho lo anterior, revisemos el texto y el contexto de la norma. El precepto impugnado señala que este beneficio compensatorio se va a dispensar a aquellos magistrados que
a la fecha de entrar en vigencia la presente ley o con posterioridad a ella, es decir, 1998, se desempeñen como fiscales judiciales de Cortes de Apelaciones o de la Corte Suprema. Lo que hace, en concreto, es poner una frontera respecto del momento en que una persona que quiera ser beneficiaria de este beneficio compensatorio pudo haber prestado servicios como fiscal judicial en la Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema. ¿Para qué? Para conceder un beneficio. Beneficio que tiene su origen justamente en la Constitución de 1980 y en la disposición transitoria octava a la que ya fue aludida. ¿Por qué tiene ese origen? Porque se estableció un cambio de régimen en la duración del cargo de magistrado de los Tribunales Superiores de Justicia, produciendo un importante problema respecto de quienes ya habían ingresado a la función judicial y tenían la legítima expectativa de culminar su carrera judicial más allá quizás de los 75 años, y aparece la Constitución y establece este tope de edad. Como acontece con todos los cambios constitucionales importantes, se producen desajustes, y ese desajuste trató de ser remediado con la disposición transitoria octava. Pero en 1998, también como es sabido, se decidió que ya era tiempo suficiente para mantener este remedio que había entregado la disposición transitoria octava. ¿Qué hacía esta disposición? Eximía a los magistrados de los tribunales superiores de justicia del tope de edad mientras ellos estuvieran, o en tanto ellos hubieran estado prestando servicios a la fecha de entrada en vigencia de la Constitución. Se reemplazó esa disposición transitoria y se extendió a ellos también este tope de edad o edad máxima, lo cual generó bastante malestar y bastante perjuicio. Por eso se dicta un conjunto de leyes entre las cuales está esta, la Ley 19.544, destinada a establecer beneficios reparatorios a quienes se vean afectados por este tope de edad. ¿Y quiénes se ven afectados por este tope de edad? No solamente los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia que estaban en ejercicio al 11 de marzo de 1981, sino que todas aquellas personas que estaban ejerciendo funciones judiciales al momento del cambio constitucional. Les recuerdo, tal como lo dijo el señor relator, don Jaime Rodríguez Espós ingresó al Poder Judicial en 1969. Se desempeñó como juez de letras. Posteriormente fue nombrado fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Y era un dato no menor, el decreto que, en virtud del cual don Jaime Rodríguez Espós pasa de ser fiscal judicial y se convierte en ministro de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, no es un decreto de nombramiento, es un decreto de traslado. Dato, insisto, no menor. El traslado es un acto completamente distinto al nombramiento. Opera normalmente en órganos jerarquizados entre órganos de igual jerarquía. Por lo tanto, sostener que no tenía o no tiene las calidades de un magistrado que se desempeña en los Tribunales Superiores de Justicia es también una cuestión bastante objetable y discutible. Con posterioridad a eso, don Jaime se desempeñó como ministro de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo mismo hizo en la Corte de Apelaciones de Santiago, hasta terminar su carrera brillantemente el año 2012, al cumplir la edad en la Suprema Corte de Justicia de nuestra República. Dentro del plazo establecido por el mismo artículo 4 y reuniendo las condiciones que dispone el artículo 4 de esta ley 19.544, don Jaime presenta su renuncia. Y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ante esa solicitud y ante la solicitud de que se le entregue el beneficio compensatorio que establece esta ley, responde que no. Primero, argumentando que no es un magistrado del Tribunal de Justicia Superior, de Tribunal Superior de Justicia, el que elude el artículo 8º transitorio de la Constitución, que ya hemos dicho que está derogado y que por lo tanto esa parte del artículo tiene o merece otra interpretación. Y en el juicio que se sigue actualmente en el 15º Juzgado Civil de Santiago, don Jaime plantea su condición de fiscal judicial y detecta que la aplicación de esta norma, en su caso concreto, le pone esta frontera que impide que siendo o habiéndose desempeñado como fiscal judicial durante 3 años, pueda reclamar este mismo beneficio compensatorio. En condiciones que sí pueden hacerlo personas que se desempeñaron como fiscal judicial a partir de la entrada en vigencia de esta ley 1998 o con posterioridad a ella. Con lo que nos encontramos es frente a distintos sujetos normativos que puede concurrir en ellos
cualquier propiedad relevante. Para este caso son propiedades relevantes haberse visto afectados por el cambio normativo, haber prestado servicios, en este caso de manera casi histórica, para el Poder Judicial, que se ven afectados por esta edad máxima para seguir ejerciendo sus funciones y que tienen legítimo derecho a recibir una compensación. Pero, en el caso de don Jaime Rodríguez, hay algunos, en virtud de esta ley, que pueden recibir este beneficio por haberse desempeñado como fiscales judiciales en una época. Pero don Jaime Rodríguez se desempeñó como fiscal judicial entre los años 1978 y 1982. Queda fuera del horizonte temporal que establece esta norma. Y esto claramente afecta su derecho a la igualdad ante la ley y su derecho a no ser discriminado arbitrariamente. Este horizonte temporal que plantea el precepto que estamos impugnando, al menos, hay varias razones más, pero en honor al tiempo no las vamos a desarrollar, al menos no respeta lo que este Tribunal Constitucional sistemáticamente ha ido definiendo como el contenido del derecho a ser tratado de forma igual por la ley o el derecho a no ser discriminado arbitrariamente. En síntesis o en sencillo, lo que ha dicho este tribunal es que concurriendo los mismos supuestos de hecho o las mismas propiedades relevantes en sujetos que son afectados por una norma, la norma no puede establecer distinciones y mucho menos distinciones carentes de justificación. Reitero el ejemplo. Cualquier funcionario judicial que imaginemos en 1995 se desempeñaba como ministro de una corte de apelaciones, que en 1996 pasó a ser nombrado fiscal de la Corte Suprema, de la excelentísima Corte Suprema, podría acceder a este beneficio de acuerdo a la redacción que actualmente tiene este precepto, e invocando justamente este precepto. Don Jaime Rodríguez Espós prestó servicios desde 1969 hasta el año 2012. Fue fiscal judicial de un Tribunal Superior de Justicia, de eso no hay duda alguna, y no puede acceder a este beneficio. ¿Cuál es la razón que amerita esa distinción? No hay razón. Y no hay razón que sea plausible, ni siquiera en el proyecto de ley, porque si uno revisa el mensaje que firmó el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que firmó la ministra de Justicia Soledad Alvear y que firmó también en aquel entonces ministro de Hacienda, el propósito del proyecto de ley era claramente otorgar una solución a todas las personas afectadas por el cambio normativo del tope de edad para el ejercicio de la función jurisdiccional, beneficiar a todas las personas. Y este último dato nos da pie para plantear que aquí también concurre una inconstitucionalidad por omisión, que es la que afecta a este artículo 19, número 2, en estos dos elementos que ya hemos mencionado. Como se sabe, la inconstitucionalidad no solamente procede por actos, en el caso del legislador, sino que también por omisiones por parte del legislador. Así lo han desarrollado de manera bastante profusa profesores que han sido incluso citados en las sentencias de este excelentísimo Tribunal Constitucional. Víctor Bazán, por ejemplo, José Julio Fernández Rodríguez. Ellos han dicho, ocurre una inconstitucionalidad por omisión cuando el Poder Judicial, teniendo el deber jurídico constitucional de actuar, no actúa. Esa inconstitucionalidad por omisión, a su vez, puede ser absoluta o relativa. Va a ser absoluta cuando el mandato de actuación que entregue la Constitución sea perentorio. Díctese, por ejemplo, dentro de tal plazo una ley que resuelva este problema. Pero puede ser también relativa. Y va a ser relativa cuando hay una regulación que es expedida por el legislativo, que tiene como orientación beneficiar a un grupo de personas que comparten las mismas características, pero por omisión deja afuera a un grupo de personas que comparten exactamente las mismas características o propiedades relevantes. El típico caso que en doctrina se cita para graficar la inconstitucionalidad por omisión relativa es un caso que tiene que ver con pensiones, específicamente pensiones de vejez. Todos sabemos que vamos a ser afectados por la contingencia denominada vejez. Imaginemos que el legislador expide una ley y que solamente en esas pensiones justificadas por la vejez de las personas incluye a hombres y no incluye a mujeres. En condiciones de que la Constitución es categórica, hombres y mujeres son iguales ante la ley y nadie puede ser objeto de discriminaciones arbitrarias. ¿Hay una inconstitucionalidad en ese caso? Claro que sí, porque se está preteriendo, dejando de lado
a un conjunto de personas que tienen las mismas características que los que resultaron beneficiados. Y eso ocurre justamente con este artículo 4 a raíz de esta frase que establece esta frontera o este horizonte temporal. Y una tercera razón, sin perjuicio de las que pueden encontrarse más en los escritos presentados en esta gestión, es que si se somete la existencia de esta frontera o horizonte temporal al test de proporcionalidad para evaluar su razonabilidad, el resultado va a ser negativo. No me voy a detener en los 4 elementos del test de proporcionalidad, sino que me voy a detener solamente en 2, pues sabemos que, fallando uno de esos elementos, el test de proporcionalidad se entiende no sorteado. Y quizás en 2 de ellos es más notorio esta incapacidad de sortear el test de proporcionalidad. Primero, la finalidad constitucionalmente lícita. Aquí se está diferenciando a un grupo de personas que tienen las mismas características con otros, permitiendo que solo algunos accedan a este beneficio. Y ocurre que no exista un fin constitucionalmente lícito. Existe una prohibición categórica en la Constitución de establecer diferencias arbitrarias, lo que hace imposible que esta normativa, este precepto legal, cumpla con el estándar de tener un fin constitucionalmente lícito. Y el otro elemento del test de proporcionalidad que tampoco se ve satisfecho y que es más evidente su insatisfacción es el denominado de elemento de la proporcionalidad en sentido estricto. El beneficio que se causa al afectado en este caso, don Jaime Rodríguez Espós, es categórico. No se le da acceso a este beneficio compensatorio. Ese es el perjuicio que se le causa. ¿Qué beneficio causa esta medida? Beneficia a alguien que don Jaime Rodríguez Espós no tenga acceso a esta prestación compensatoria por haberse visto afectado por el tope de edad. Excelentísimo Tribunal Constitucional, si se declara inaplicable el precepto impugnado, cambia completamente el sentido de esta disposición y don Jaime Rodríguez Espós puede comparecer ante el Poder Judicial con una orden, una resolución de esta magistratura que va a decir no tenga en cuenta esta diferencia o este umbral de tiempo para haberse desempeñado como fiscal judicial de una Corte de Apelaciones o de una Corte o de la Corte Suprema. Y en ese caso, automáticamente el Poder Judicial deberá conceder efectivamente la prestación a don Jaime Rodríguez Espós. Eliminándose esa frase, se acoge o se hace justicia en esta pretensión que, insisto, es de toda justicia. Por esta razón, excelentísimo Tribunal Constitucional, solicito que se acoja en todas sus partes este requerimiento de inaplicabilidad, ordenando que se declare inaplicable a este caso concreto la frase contenida en el artículo 4, inciso primero de la ley 19.544, que dice a la fecha de entrar en vigencia la presente ley o con posterioridad a ella. Muchas gracias. Gracias a usted. Enseguida, por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, tiene la palabra doña Francisca Mayol Retamal, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señoría. Con la venia de este excelentísimo tribunal, aparte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, comienza sus alegatos solicitando desde ya el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad. Como bien señalado la relación y la exposición de la parte requirente, el contexto normativo del asunto que nos tiene hoy acá parte con la Constitución Política de 1980, que en su artículo 77, inciso segundo, actual artículo 80, establece una limitación para los jueces para el ejercicio de su cargo y señala como edad tope los 75 años de edad. Sin embargo, la Constitución de 1980 establece en su disposición octava transitoria una norma de excepción, que dice que las normas relativas a la edad establecidas en el inciso segundo del artículo 77 no regirán respecto de los magistrados de los tribunales superiores de justicia en servicio a la fecha de vigencia de esta Constitución, es decir, solo respecto de aquellos magistrados de tribunales superiores de justicia al 11 de marzo del 1981 se establecía este régimen excepcional. Con posterioridad, en el año 1997, con la reforma constitucional de la ley 19.541, se modifica y se sustituye esta disposición octava transitoria, estableciendo por el contrario que las normas relativas a la limitación de edad del artículo 77, inciso segundo de la Constitución, regirán a partir del 1 de enero de 1998. Pero
la misma disposición octava transitoria establece en su inciso 10º que los ministros que deban cesar en sus cargos por aplicación de la presente disposición transitoria, que ahora señalaba que la limitación de edad comenzaba a regir, tendrán derecho a un beneficio compensatorio adecuado que fijará la ley. ¿Y cuál fue esta ley que estableció el beneficio compensatorio? La ley 19.544. Esta ley parte con un mensaje en que en la parte relativa a los fundamentos del proyecto estableció claramente el objeto de la misma, y este objeto también se fue replicando en las distintas instancias de tramitación legislativa. Y este objeto es claramente un objeto reparatorio. Por ejemplo, y me permito citar brevemente una intervención del señor Larraín, señala que nos parece toda justicia ante la situación producida respecto de aquellos ministros que el día de mañana van a perder un derecho adquirido en virtud de una disposición transitoria de la Constitución Política que les daba derecho a permanecer en sus cargos independientemente de su edad. Entonces es justo que haya una compensación monetaria ante tal situación. Algo similar también se da cuenta en el informe de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en que señala que precisamente lo que posibilitó el acuerdo para aprobar la reforma constitucional fue el compromiso que realizó el gobierno en orden a indemnizar a aquellos magistrados que sin dicha enmienda podrían haber continuado ejerciendo su cargo de manera vitalicia o indefinidamente. Ahora, en cuanto al contenido de la ley 19.544, este establece dos grupos de beneficiarios. Un primer grupo en el artículo primero, que señala que los magistrados de los tribunales superiores de justicia, que se refiere al inciso primero de la disposición octava transitoria de la Constitución, que a ese momento se encontraba vigente, que cesen en sus funciones en razón de la aplicación del límite de edad del artículo 77, inciso segundo de la Constitución, y luego la norma que actualmente se impugna, que es la del artículo 4, inciso primero, en que establece el grupo de beneficiarios consistente en magistrados de tribunales superiores de justicia, a que se refiere el inciso primero de la disposición octava transitoria, es decir, los mismos quienes eran magistrados del Tribunal Superior de Justicia al 11 de marzo de 1981, que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley o con posterioridad a ella se desempeñen como fiscales judiciales de la Corte Suprema o de Cortes de Apelaciones. Y es precisamente la frase "a la fecha de entrar en vigencia la presente ley o con posterioridad a ella" la que se impugna en el presente requerimiento. Al respecto debemos señalar que esta parte estima que la inaplicabilidad de la parte de la norma solicitada, la verdad es que no tendría el efecto tampoco de permitir que el señor Rodríguez Espós pudiera acceder a este beneficio establecido en la ley 19.544. ¿Por qué? Porque el supuesto de la norma sigue siendo el mismo, que está en la primera parte del inciso primero del artículo 4, que continúa refiriéndose a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, a que se refiere el inciso primero de la disposición octava transitoria. Es decir, siempre serán aquellos magistrados de tribunales superiores de justicia que al 11 de marzo de 1981 tenían la calidad de tal. Lo que pasa es que esta norma extiende a aquellos que tenían esa calidad y que con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley se desempeñaban continuando con su carrera judicial como fiscales judiciales. Por otra parte, si no se aplicara la disposición que se pretende inaplicar en este momento, la segunda parte del inciso primero del artículo 4 no tendría sentido, porque ¿a quiénes se le exigiría que se desempeñen como fiscales judiciales? No pueden ser sino a los señalados en la primera parte del inciso primero del artículo 4. En consecuencia, esta parte estima que existe claridad respecto de quiénes son los sujetos beneficiados por esta norma. Por lo tanto, ahora revisaremos si esta determinación legislativa supone una inconstitucionalidad. La verdad es que de la lectura del requerimiento de inaplicabilidad y de las alegaciones efectuadas por las partes, esta parte advierte cierta coincidencia en varios aspectos. Por ejemplo, el fundamento reparatorio que tiene la ley 19.544. Y esto es sumamente importante a juicio de esta parte porque finalmente ese fundamento es el que determina quiénes son los beneficiados y por lo tanto a su respecto no puede hacerse un reproche de vulneración a la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. Sin embargo, estas semejanzas terminan cuando la parte requiriente explica en qué consiste la vulneración que supone la aplicación de la norma particular que se pretende inaplicar y por qué ésta le produciría
una vulneración del principio de igualdad. Y también es confuso cuando señala cuál es la situación en que estima encontrarse el requirente para que luego podamos analizarlo a la luz de otras situaciones similares y estimar si existen diferencias arbitrarias o no. Me explico. En cierta parte del requerimiento y de las alegaciones, el requiriente señala que se encuentra en una situación que coincide en cuanto a las propiedades relevantes de los integrantes del Poder Judicial, que estima que se encuentran en su misma condición, aludiendo a los magistrados de los tribunales superiores de justicia. Estimamos que la norma impugnada no dice relación con que se le considere o no como magistrado del Tribunal Superior de Justicia. La verdad es que lo que el requerimiento busca, a juicio de esta parte, es que en la primera parte del artículo 4, inciso primero, la expresión magistrado del Tribunal Superior de Justicia comprenda también a los fiscales judiciales. Y esto también se desprende incluso del propio requerimiento. El numeral segundo de la parte petitoria del requerimiento solicita a este excelentísimo tribunal que en virtud de la declaración de inaplicabilidad se ordene al tribunal correspondiente que haga aplicación de la regla contenida en el artículo 4, inciso primero, en el sentido de que quien ejerce la calidad de fiscal judicial al 11 de marzo de 1981 es un magistrado de un Tribunal Superior de Justicia. Es decir, pretende una extensión de esta norma. Pero la verdad es que estimamos que ello no resulta posible porque finalmente fue una norma de rango constitucional la que fijó quiénes eran los beneficiarios de esta compensación. ¿Por qué? Porque fue, como ya señalé, el inciso 10º de la disposición octava transitoria, la que señaló que producto de este cambio en el estatuto jurídico, es decir, este término de la excepción que se planteaba al límite de edad respecto a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, debía ser compensado. Y por lo tanto la ley 19.544 lo que hace es dar cumplimiento al mandato constitucional y establecer un beneficio para reparar a quienes se pudieran ver afectados por esta situación. Y los únicos que pudieron verse afectados por esta situación eran precisamente los magistrados de tribunales superiores de justicia a la entrada en vigencia de la Constitución, quienes fueron beneficiados por la disposición octava transitoria, en su inciso primero, y solo ellos podían continuar ejerciendo su cargo de manera vitalicia. Por lo tanto, el menoscabo nunca pudo haber afectado al señor Rodríguez. En este sentido, estimamos que existe una relación directa entre el beneficio compensatorio y el derecho afectado. Por lo tanto, no es posible estimar que el requirente se encontraba en una situación similar a los magistrados de tribunales superiores de justicia, porque nunca tuvo este beneficio ni este derecho de continuar ejerciendo la magistratura de manera vitalicia. Pero por otra parte, el requirente en ciertos casos considera que su situación es similar a la de los demás fiscales del Poder Judicial. Pero acá hay que hacer una apreciación. No es que se decidió caprichosamente que los fiscales judiciales a partir de 1997 podían acceder a este beneficio. La norma del artículo 4, inciso primero, señala que son los magistrados de tribunales superiores de justicia que estaban en servicio al 11 de marzo de 1981, pero que con posterioridad se desempeñen como fiscales judiciales. Por lo tanto, no es que de la gama de fiscales judiciales se decida caprichosamente que desde acá en adelante hay unos que tienen el derecho y otros no. Y esto, de esta forma, entonces se justifica razonablemente que el beneficio no pueda ser, a este beneficio no puedan acceder todos los fiscales judiciales, sino solamente algunos, que eran en realidad los que fueron magistrados del Tribunal Superior de Justicia. De este sentido, consideramos que existe una razonabilidad por parte del legislador en la medida de establecer ciertas condiciones de procedencia del beneficio y por lo tanto no existe una vulneración a la igualdad ante la ley, porque en realidad la situación del señor Rodríguez Espós nunca fue igual a la de aquellos que tuvieron alguna vez el derecho a ejercer la magistratura de manera vitalicia. Y por lo tanto, de acuerdo al principio de la igualdad ante la ley, las mismas leyes tienen que aplicarse, pero respecto de personas que se encuentren en las idénticas situaciones. Y en caso contrario, se pueden aplicar diferencias en caso de personas que se encuentren en situaciones distintas. Por lo tanto, consideramos que en ese sentido no existe una vulneración a la igualdad de la ley y por lo tanto el requerimiento debe ser rechazado.
Muy bien. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas que hacer? No siendo así, terminada la audiencia.